El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es miércoles 19 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. Comento algunas de las informaciones porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Este caso dramático, uno más, de una pequeñita venezolana que muere ahogada en el río Bravo. Es información destacada por agencias de noticias internacionales. Rescatistas mexicanos hallaron el cuerpo de esta niña ahogada en el río Bravo. Una pequeñita que tendría que estar, si me permiten, en su casa, bueno, jugando, estudiando en Venezuela, en su país, con la tranquilidad de su futuro. No es así, lamentablemente, ya lo sabemos. Más de 6 millones de ciudadanos han salido huyendo del territorio nacional. El Instituto Nacional de Migración en México aseguró que el hallazgo fue realizado por rescatistas poco antes de las 10 de la mañana, hora de México. El cuerpo de una niña venezolana de 7 años fue recuperado en aguas del río Bravo, que divide a México y Estados Unidos. Esto lo informó el martes el mexicano Instituto Nacional de Migración. La menor intentó cruzar el río hacia Estados Unidos a través del municipio mexicano de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Imaginen la desesperación de esta familia para tomar una decisión de esta naturaleza, poner en riesgo su vida. El embajador designado por el gobierno interino de Estados Unidos, Carlos Vecchio, garantizó atención a la madre de la niña venezolana que murió en el río Bravo. Miles de venezolanos están arriesgando todo, huyendo del desastre generado por la dictadura de Nicolás Maduro, buscando un mejor presente y futuro. Para detener esta crisis internacional de migrantes se debe poner fin a la raíz del problema. Esto lo manifestó Vecchio en sus redes sociales. Además, bueno, ustedes recordarán lo que dijo el propio Nicolás Maduro en la presentación de su balance de gestión en la asamblea que ellos controlan. Él decía, ahora la moda es regresarse a Venezuela. Obviamente hablaba con sarcasmo y probablemente con muchísima ironía. Una de las razones que ha motivado la salida de venezolanos de nuestro país tiene que ver con la salud, el acceso a medicinas. Esto lo confirmaba en este espacio el presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo. Y ayer, bueno, Venezuela marcó un récord de casos de COVID-19. Más de 2.000 contagios según el reporte oficial que ofrecía Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Ella destacaba lo siguiente en sus redes sociales. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID informa que en las últimas horas 2.090 nuevos contagios se detectaron en Venezuela, producto de la pandemia. Y es el dato más alto desde que se inició esta situación. Para hablar acerca de este tema nos acompaña el director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, el doctor Jaime Lorenzo. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación vía Zoom. No sé, doctor Lorenzo, ahora mismo no recuerdo si hemos conversado este año, aunque es 19. Yo le deseo lo mejor en este 2022 tan retador para nuestro país y para el sector salud. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Para mí es un placer contribuir con el trabajo de ustedes, los comunicadores sociales, de llevar una información veraz y verificable a todos los ciudadanos.
y a tu equipo que no dejo siempre dejar de ponerlos de primer, porque gracias a ellos tú y yo estamos en esta conversación para todos los ciudadanos. Pues doctor, le pedía un primer comentario acerca de este dato sobre lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Decía el doctor Julio Castro que esta era una situación anunciada, es decir, el incremento en el número de contagios producto de la presencia de la variante Omicron en nuestro país. De hecho, él decía, crónica de una tormenta anunciada. El impacto más importante de Omicron ahora es logístico por el alto número de casos, aunque sean leves. Esto impacta empresas, colegios, comercios, etcétera. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con la información que ha dado Enrique, por una sencilla razón, lo veníamos diciendo desde el momento que el año pasado anunciaron la flexibilización de 2 meses continuos. Y nos basamos primordialmente en la experiencia previa del 2020 al 21, un mes de flexibilización, lo que vimos en los carnavales de aquel del 2021 y vimos los picos que tuvimos en la enfermedad. Ahorita, con una situación que está sobrevenida, que en todos los países del mundo esta variante han demostrado su capacidad altísima de contagio. Y si bien es cierto, pareciera que la sintomatología es leve, pero está la gente acudiendo a los centros de asistencia y eso progresivamente va creando un nudo gordiano o un embudo, porque va mucha gente a una unidad o a un sitio cuyas capacidades de respuesta están disminuidas por múltiples razones que le hemos dicho, pero entre ellas la poca capacidad para hacer diagnósticos, la poca capacidad para atender a las personas con materiales y medicamentos, y la más grave aún es esa disminución del personal sanitario por muchas consideraciones, entre ellas salarios muy bajos y que muchos se están enfermando también con la variante por la falta de medios de protección. O sea, tenemos una ecuación negativa para la respuesta hacia la gente y hay una realidad que quizás tenemos que tener muy claro. Estamos observando, y quizás ustedes también lo han visto, nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, las largas colas de venezolanos en las farmacias comerciales para colocarse la vacuna, ya sea primera dosis, segunda dosis o el llamado refuerzo. La realidad es que la ciudadanía quiere buscar un mecanismo de protección, pero la otra realidad es que la institucionalidad no está dando la respuesta necesaria y más bien siempre mantienen esas informaciones contradictorias que lo que hacen es aumentar la incertidumbre, aumentar esa posición de no creer, y eso es lo que nos va a hacer daño en el manejo de esta o de cualquier situación de salud. Ahora, doctor, ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, decía, no nos equivoquemos, Omicron está causando hospitalizaciones y muertes, incluso los casos menos graves están inundando las instalaciones sanitarias. Él decía que puede ser ciertamente menos grave, pero la narrativa que es una enfermedad leve es engañosa y perjudica la respuesta general contra la enfermedad. ¿Qué opina usted sobre una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo, por una sencilla razón. Es una enfermedad que tiene una altísima capacidad de contagio. Esto significa que va a haber mayor cantidad de personas con síntomas, con el virus, y eso no escapa a aquellas personas que tengan problemas de condiciones crónicas de salud, o es decir, que tengan una disminución en su capacidad inmunológica, así como las personas de la tercera edad, que van a ser los susceptibles de tener la enfermedad y al tener la clínica de las condiciones graves, y muchos van a ocupar las terapias intensivas, así como también personas jóvenes que pueden tener en ciertos momentos del día o de los días una disminución de su capacidad de respuesta ante el virus, pueden entonces adquirir las condiciones graves de la enfermedad y fallecer. Es decir, a mayor número de personas que se puedan enfermar, hay también la posibilidad de un mayor número de fallecidos y de personas ocupando las camas de terapia. Y es por esto que ya mundialmente estamos claros que hay que parar el contagio de la enfermedad para evitar el colapso de los sistemas de salud. Debemos recordar que desde el inicio de la pandemia
los sistemas de salud reconocidos mundialmente como los mejores colapsaron. El sistema venezolano no tuvo la capacidad de respuesta necesaria y pudimos ver una altísima cantidad de personas que fallecieron desde el punto de vista oficial, que son los números que nos reportan, pero la realidad es que los números se vieron reflejados en las colas de esos camposantos donde había sistemas de cremación de personas llevando la solicitud para cremar a sus familiares que fallecieron por la enfermedad. ¿Cuál es la situación ahora mismo del sistema de salud venezolano según la información que ustedes manejan, doctor? Nuestro gran problema, de hecho, el presidente de la Federación Médica habló de un cierre técnico. Nosotros decimos que no hay un cierre técnico porque si tú vas a un hospital, lo vas a ver abierto y vas a ver en personas que son atendidas. La situación real es que el sistema de salud está funcionando porque está privatizado de manera indirecta. ¿Qué significa esto? Cualquier persona que acuda a cualquier centro de salud por cualquier enfermedad que amerite realización de exámenes, estudios de imágenes o biopsias para comprobar qué tipo de enfermedad tienen que pagar en el sector privado porque el sistema no tiene capacidad para hacer diagnóstico o hacer seguimiento de enfermedades previas. Segundo, si esa persona amerita ser hospitalizada por una condición médica o quirúrgica, tiene que adquirir el 85% del material médico quirúrgico y el 80% de los medicamentos para poder ser atendido de manera digna. Y el tercer gran punto es eso, que el personal sanitario, el poco que sigue asistiendo, que tiene fatiga mental, fatiga física, tiene que pagar para ir a trabajar. Esas tres condiciones nos dicen que, ok, no está colapsado, pero está privatizado de forma indirecta el sistema y por eso vemos que todavía el sistema de salud público sigue abierto, sigue funcionando, entre comillas, pero es debido al sacrificio que hacen los ciudadanos que no pueden ir a una clínica, pero están pagando igual por ser atendidos. Esa es la situación real y eso es lo que tenemos y de paso no vemos una política de dotación ni de remuneración adecuada para el personal sanitario que ya va para 2 años en esta pelea contra la enfermedad y en la pelea por defender el sistema de salud. La Sociedad Venezolana de Infectología pedía ayer, doctor, incrementar pruebas y vacunación contra el COVID-19 para hacer frente a esta situación, el incremento en el número de casos, producto de la presencia de la variante Omicron en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Es que las sociedades venezolanas de nuestras especialidades están haciendo el papel protagónico que debería ser el papel del sentido común de quien dirige la salud. Si usted está viendo que tiene una enfermedad, que usted ha tenido una poca capacidad de cobertura de vacuna, amigo, lo lógico es que usted aumente y haga llamados a la población y ponga lo más cerca del domicilio de la gente la vacuna. Y lo que explicaba anteriormente, ¿por qué esas colas en las cadenas de farmacia privada? Porque están cerca de la gente, están cerca del domicilio de la gente. Bueno, habilita mayor cantidad de centros de vacuna. Esa es una realidad porque hay que combatir la enfermedad con la vacuna como parte de una estrategia, así como llamados urgentes a la concientización de las personas para que se protejan. Y también en la vía pública, en las áreas donde hay una gran concentración de personas, inclusive en el transporte público, a hacer los llamados necesarios para cumplir con el distanciamiento social y la protección adecuada de las personas. Aquí no vemos, salvo muy contadas ocasiones en estos últimos días, que un oficial de la policía te haga el reclamo de que uses adecuadamente el tapaboca. Eso lo veíamos en el 2020, se veía con cierta frecuencia, pero ya eso no lo estamos viendo. Entonces hay que hacer políticas agresivas por parte del Estado, y cuando digo agresiva, inundar las redes, darle información a ustedes, los comunicadores sociales, para crear la conciencia necesaria y advertir al público de la realidad y no seguir dando que estamos controlando la enfermedad, que aparecieron las gotas milagrosas. No, decir la verdad de lo que está ocurriendo para que la gente entre en conciencia y regresemos a aquella cultura que mucha gente celebraba, que era la cultura metro, donde la gente, el ciudadano, cumplía con las normas establecidas
en el subterráneo. Doctor, ¿qué tan factible es la posibilidad de que se disponga de pruebas de antígenos y moleculares tipo PCR-RT de forma gratuita en nuestro país, como está pidiendo la Sociedad Venezolana de Infectología? Es que lo que está pidiendo la sociedad es el deber ser, es decir, el Estado, y más que está consagrado en nuestra Constitución, que habla de la gratuidad, es la obligación del Estado poner a la orden de la gente no solamente los 5 laboratorios donde desde el 2020 están procesando las pruebas PCR, sino habilitar los 24 laboratorios de salud pública para que en todos los estados haya capacidad de diagnóstico de la enfermedad y aumentar la capacidad de adquisición de medios de transporte de esa muestra que se mete en ese frasquito. Es un medio de transporte para que se tenga una respuesta rápida del diagnóstico. En la medida que usted tenga laboratorios cerca en los estados, eso nos garantiza una mayor capacidad y una disminución en el tiempo del diagnóstico. Hemos comprobado que esos viajeros que están llegando de otros países, aproximadamente su diagnóstico de PCR viene resultando a los 12 días. Eso es demasiado tiempo, y es demasiado tiempo porque las pocas pruebas que están haciendo están colapsando el único laboratorio donde las mandan. Por eso, aumentar la capacidad de diagnóstico con laboratorios de salud pública, que los hay, no es que hay que construirlos. Segundo, aumentar esa capacidad diagnóstica con mayor cantidad de pruebas, porque esa es la forma de caracterizar la enfermedad. Y tercero, aumentar el apoyo a los grupos de laboratorio del IBI, Instituto Nacional de Higiene, que están haciendo el trabajo de saber cuál es la variante circulando en Venezuela. Lamentablemente ellos reciben muy poco apoyo, reciben muy pocas muestras para saber cuál es la variante. En estos momentos sabemos que de los primeros días de diciembre del año pasado, Omicron estaba ya en el país instalado, y por la sintomatología inferimos que la variante que está circulando mayoritariamente en Venezuela es Omicron. Por ende, ese llamado a la sociedad es cuestión de lógica y sentido común. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a una declaración que usted ofrecía a propósito de la vacunación. Hace algunos días nuestro invitado aseguraba: a las emergencias llegan personas que no están vacunadas o solo tienen una dosis contra el COVID-19. Yo le pedí un comentario. Esto contrasta abiertamente con los datos oficiales que maneja el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que viene hablando de hasta 90% de cobertura vacunal en nuestro país. Si me permite, regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela, y yo le dejaba una inquietud, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas. Más de 2.000 nuevos casos de COVID-19 confirmados, esto sin hablar del subregistro. Esto es una cifra récord que supera la que se registró en abril de 2021,
con más de 1.700 contagios en esa oportunidad. Y esto las autoridades y los expertos sanitarios de nuestro país lo atribuyen a la presencia de la variante Omicron en Venezuela. Doctor, yo le cago una inquietud porque usted en una declaración reciente aseguró que las emergencias están llegando personas que no están vacunadas o solo tienen una de las 2 dosis contra el COVID-19. Yo le pedí un comentario porque, sabe usted, Nicolás Maduro ha insistido en que Venezuela ha cumplido el 90% de la meta de inmunización contra coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Para nosotros es definitivo que aquí hay un problema grave de la información y lamentablemente el vocero oficial, Nicolás Maduro, primero que nosotros hemos dicho siempre que la información de salud debería ser responsabilidad exclusivamente del responsable de la salud de un país, que se supone que es una persona que está preparada para difundir la información. Estamos convencidos que cuando Nicolás Maduro habla del 90%, él habla de la sumatoria de primeras dosis y segunda dosis, porque no hay otra explicación desde el punto de vista matemático, porque inclusive, y ya yéndonos a un punto muy fuerte, la misma OPS ha hablado que en Venezuela la cobertura no llega a más allá del 47%. Y cuando hablamos de cobertura de personas con las 2 dosis de vacuna, ¿qué está ocurriendo en las emergencias de los hospitales? Está llegando muchas personas que tienen solamente una dosis de vacuna e incluso si nos damos un paseo, y aquí la evidencia es lo que mata la gran discusión, démonos la vuelta por todos los centros de vacunación que están en estos momentos con la larga cola y podemos observar que en esas colas que deberían estar solamente las personas, si en verdad se vacunó el 90%, las personas de la tercera edad y las personas con una condición crónica de salud y personal sanitario, colocándose su tercera dosis. Pero la realidad que es lo que vemos, hay personas de la tercera edad, ciertas personas, pero hay un altísimo número de gente joven. Y cuando hablo de gente joven, hablo de personas por debajo de 55 años, que van a vacunarse, incluso niños, que están cumpliendo su primera y su segunda dosis. Es la realidad. Y la evidencia nos está diciendo que hay un problema de información y esos problemas de información lo que hacen es contribuir a no creer, contribuir a que esta situación es falsa y dar una sensación de seguridad a la gente, la cual no es cierta, porque vean lo que nos está ocurriendo. En los números que sabemos que no son números de la realidad de lo que está ocurriendo son altísimos. No hay forma de tapar el sol con un dedo. Usted dijo en esta declaración a la que hicimos referencia que en los hospitales se ha visto un incremento de casos no solo en pacientes, sino también en médicos contagiados. ¿Qué puede decirnos, doctor? Claro, mi querida amiga, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Y si estás en un lugar cerrado atendiendo personas con la enfermedad, todo el personal sanitario que esté en esa área, primordialmente médicos y enfermeras, van a tener la posibilidad de contagiarse y más aún, primero porque está en un ambiente cerrado, segundo, un ambiente que tiene una alta concentración de virus y tercero, que los materiales de protección que el Estado está en la obligación de darte brillan por su ausencia y lo que hay es lo que las ONG y el propio personal logra conseguir para protegerse y llega a ser insuficiente porque yo que debería estar cambiándome el tapaboca aquellos que hacen trabajo en los centros sanitarios, un tapaboca en esas condiciones debería cambiarse de forma diaria. ¿Por qué? Porque en esa condición, la alta concentración de virus y el trabajo constante durante 6 horas con el tapaboca puesto, disminuye la capacidad que tiene ese tapaboca de protección. Y aún así se ha recomendado que los colegas se lo cambien cada 48 horas, que no es lo correcto, pero si no tienes, si el Estado no cumple con su obligación, los números de contagiados del personal sanitario aumentan y ojo, si tienes poco personal sanitario y además se te enferma, ¿quién va a dar la respuesta hacia los ciudadanos cuando acudan a los centros? Doctor, tengo que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que esto ha tenido para el sector salud en términos de víctimas mortales. Ustedes llevan un registro, lamentablemente, en torno a este tema de forma extraoficial.
Y yo le pediría un comentario al respecto, pero si me permite, al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, doctor, sobre el impacto que esto ha tenido para el sector que usted representa en materia de víctimas mortales. Ustedes manejaban una cifra, me corregirá si me equivoco, de más de 800 fallecidos, al menos hasta el 30 de diciembre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, hay una situación dura. Todavía somos el país que presenta fallecidos de la variante Delta, para ponerlo en esos términos, porque ahora tenemos que pasar esa línea de las variantes. Y eso es lamentable porque otros países ya habían dejado de presentar esos videos de gente, de compañeros aplaudiendo y despidiendo al que se fue en la lucha. Son 815 hasta el 30 de diciembre y desde el 30 de diciembre hemos llevado ya otra vez un registro de números con una pequeña situación. Estamos haciendo una revisión más exhaustiva de los casos porque nos ha llegado mucha información que queremos creer que son personas que quieren contribuir con la difusión de la verdad, pero ahora tenemos que extremar esa revisión para evitar colocar nombres que no correspondan o equivocaciones por parte nuestra, porque eso sí, siempre hemos tratado de tener una línea de informar muy clara. Pero en la información hasta el 30 de diciembre evidenciaba que el 90% o un poquito más era personal médico y de enfermeras, 815 hasta ese momento. Y el resto de los otros profesionales, haciendo el análisis de la causa, por qué no aumentaban, ha sido muy sencilla. Los laboratorios clínicos, que es un sitio donde se atienden personas que van a hacerse estudios y exámenes, lamentablemente casi todos están sin personal porque se ha ido mucho personal, al igual que los sistemas de diagnóstico por imágenes. O sea, que lamentablemente el sistema de salud, esa fuerza que tenemos ha estado mermada porque mucha gente se ha ido del país o han buscado otra forma de trabajo para poder mantener a su familia. Eso es duro y quizás hay un comentario que tenemos que hacer. Y es aparte de tu pregunta, de esta contribución dolorosa del personal sanitario. Hay algo que nosotros nos formamos, todos los que estamos en salud, para garantizar la vida, para dar la mejor calidad de atención y nuestros conocimientos a la persona que va a solicitarlo. Estamos preparados para muchas cosas, inclusive acompañar a la muerte con dignidad. Pero amiga, todavía no hemos aprendido a superar la muerte de un niño. No hemos aprendido a superar la muerte de una mujer embarazada en ese acto sublime de traer vida, porque es un acto fisiológico, el embarazo y el parto.
y estamos observando otra vez muertes en el sector de los niños, en donde nos duele enormemente esa muerte de ese niño que está esperando por un trasplante, por una transfusión, esa lista de niños que está en esa espera, que lamentablemente tienen hasta inclusive una fecha posible de muerte. Eso indigna, eso duele, porque no fuimos formados para eso, o que una mujer embarazada fallece porque el sistema falló. Eso no debe ser. O una persona que tiene una condición de otra patología, un paciente oncológico fallece porque no hay respuesta. Nosotros no fuimos formados para eso. Indigna y molesta enormemente que, si recuerdas, al finales del año pasado se habló de que iba a haber un apoyo enorme para solucionar el problema de trasplante en Venezuela, y no hemos visto nada. Lo que estamos viendo son más muertes. Doctor, ¿se conoce, al menos desde el punto de vista extraoficial, la cobertura vacunal en el sector salud o no? La cobertura del personal sanitario se ha logrado hacer en una enorme cantidad, podemos hablar casi de un 70-75%. Pero debemos recordar que hubo una fecha con la Sputnik V de unos 3 meses de retraso y 4 meses para cumplir la segunda dosis. Y el refuerzo, que se supone que ya se tiene claro que ese refuerzo se tiene que colocar justamente a los 6 meses después de la segunda dosis. En muchos casos el personal sanitario está llegando ahorita, donde se está cumpliendo casi el año de su inicio de la vacunación. Es decir, que en vez de guiarse por la evidencia científica que ya estaba desde el año pasado claramente definida, están dejando llevar las cosas y tomar decisiones que no están apegadas a la evidencia científica internacional, y no se dan cuenta que el daño que se está sufriendo lo paga nuestra ciudadanía. Doctor, nos quedan algunos minutos. Para combatir esta variante, ¿qué recomendaciones están utilizando ustedes en el sector salud? Lo que conocemos efectivamente es que de momento es más contagiosa que las anteriores. ¿Qué puede decirnos? Lo primero, y es sumamente importante, a los ciudadanos no automedicarse. Independientemente del daño que se pueda causar a nivel del equipo sanitario, con la poca protección que tenemos, acudir al consejo del profesional de la medicina para tratar de recibir el tratamiento adecuado a su problema. Segundo, aumentar y tener claro que vacunarse y cumplir con los esquemas de vacunación con la segunda dosis y el refuerzo es una prioridad como ciudadanos. Y tercero, señores, protéjanse, usen el tapaboca de manera adecuada en todo momento y en todo lugar fuera de su casa. Y el distanciamiento social en esta oportunidad, háganos caso y asúmanla como un parte de nuestra vida para poder evitar mayor cantidad de contagios, porque si hay mayor cantidad de enfermos, esa gran cantidad que sufran las condiciones crónicas de la enfermedad y ingresen a la terapia intensiva es muy alta. Esos son los consejos que le damos a la ciudadanía, que son consejos que lo venimos repitiendo desde el inicio de la pandemia, pero en estos momentos esa es la realidad con la que podemos combatirla. En el caso de los niños, doctor, que entiendo son susceptibles a esta nueva variante del coronavirus, lo escuchamos. Definitivamente a los niños tenemos que protegerlos, porque esa condición que creemos que el niño va a tener los síntomas leves, les recuerdo que en medicina 2 más 2 es 5. Y ese niño que se contagie puede tener algo de base que pueda llevarlo a las peores condiciones. Y en los niños también hay fallecidos por parte de la enfermedad. Por ende, no corran el riesgo con sus hijos, al igual que con las personas de la tercera edad. Hay que cuidarlos y hay que vacunarlos según los esquemas de vacunación adecuados, que lamentablemente en Venezuela solamente tenemos 3 productos que están reconocidos y que han comprobado con estudios muy claros sus capacidades, como son la Sputnik y las 2 vacunas chinas, Abdala, Sinopharm y Sinovac, que son las vacunas, y la Abdala y la vacuna cubana y las provacunas cubanas o aspirantes a vacuna todavía no han comprobado esa eficiencia que todo el equipo sanitario está reclamando desde hace mucho tiempo. ¿Se está aplicando la vacuna cubana, doctor? Tenemos informaciones que en algunos sectores
ha sido aplicada y la están presentando. Por suerte, la ciudadanía es la que responde y le dice no. Colóqueme las vacunas que están reconocidas y que han presentado una experiencia científica. Eso es lo que estamos observando y realmente, si te das cuenta, nuestra tranquilidad, porque vemos que hay una ciudadanía que está empezando a tomar conciencia de cuidar su salud. Doctor Jaime Lorenzo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy como siempre. Insisto, le deseo lo mejor este año tan complejo para nuestro país. Gracias. Director de Médicos Unidos de Venezuela, ofreciendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus, luego que en las últimas 24 horas se registrara un dato récord en el número de casos, más de 2.000 nuevos contagios, 2.090 nuevos contagios, según lo confirmaba la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales. Esto producto seguramente de la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.